Este es el plan de capacitación para médicos veterinarios del Hospital Veterinario. Vamos a comenzar con el método clínico, el razonamiento y la ética y responsabilidad. Entonces, bueno, comenzamos. El método clínico veterinario es la forma en la que se va a estar trabajando en los hospitales y es una guía es una herramienta que nos ayuda a guiar y tener un orden en la toma de decisiones en la práctica médica. Vamos a necesitar pues tener una capacidad de visualizar problemas, de observarlos, tener un pensamiento, un racionamiento sobre lo que observamos y la historia clínica y finalmente vamos a tomar decisiones, ¿vale? Esto es bien importante que sepan que el método clínico no es siempre rígido, sino que vamos a tener una forma estructurada de trabajar y que muchas veces las situaciones clínicas propias a las que nos vamos a enfrentar nos van a hacer modificar un par de pasos en cuanto a orden, pero es importante que siempre se lleven todos en conjunto, ¿vale? Esto es bien importante. Ejemplo, todos los pacientes que ingresan a la consulta, lo primero que se debe de hacer es pesarlo. Esto porque todo paciente que viene a consulta se puede convertir en una emergencia y el dato más importante que tenemos nosotros en una emergencia es el peso. Porque sabiendo el peso, podemos dosificar de manera adecuada a los pacientes y empezar a brindar una atención de emergencia, ¿vale? Aplica para cualquier paciente en cualquier estado. Siempre llegamos a la consulta, se pesan y luego se pasan al consultorio ya con el dato de cuánto pesa. Si es una emergencia, pues cuanto más importante pesarlo y pasar al área de urgencias a brindar la atención, ¿vale? Entonces, bueno, a través de la integración de los datos obtenidos mediante la anamnesis, el examen físico y las pruebas complementarias, vamos a realizar una hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que si es un cachorro sin vacunas, con gastroenteritis hemorrágica, con diarreas con sangre, sea melena o sea hematoquesia, el paciente pues tiene una alta probabilidad de tener una enfermedad viral. Asimismo, los gatos que cursan con poliuria polidipsia, de edad media avanzada, pues pueden llegar a tener una enfermedad renal importante. Los perritos que llegan a tener alguna clase de alopecia simétrica, pruriginosa, pues llegan a tener también es un dato anamnésico que nos puede llevar al razonamiento de que el problema sea un problema endocrino metabólico, ¿vale? Entonces, esto es bien importante que tengamos una anamnesis bien completa, un examen físico completo y realizar unas pruebas complementarias con esa lógica clínica, ¿no? A un paciente con una gastroenteritis hemorrágica sin vacunas, no le voy a mandar a hacer una prueba de supresión con dexametasona, de cortisol con dexametasona a dosis baja, pues porque no es la prueba complementaria ideal. Le voy a mandar a hacer una biometría, le voy a mandar a hacer una química sanguínea, un perfil de enfermedades virales gastrointestinales y le voy a mandar a hacer obviamente electrolitos, ¿vale? Llega a ser prudente en estos pacientes, incluso una radiografía abdominal, una serie de radiografías abdominales y una ecografía de emergencias para ver nada más que no haya alguna situación que complique la vida del paciente. Esto nos va a contrastar o nos va a dar una hipótesis que hay que contrastarla con la evidencia. Bueno, yo creo que este paciente tiene alguna enfermedad viral. El primer diagnóstico presuntivo es un paciente con parvo. Bueno, al momento de realizar las pruebas, me encuentro que también tiene Giardia, que tiene corona, pero que no tiene paro, ¿vale? O sale todo negativo y cuando realizamos la viral de gastroenteritis por distemper, pues sale positivo, ¿no? Entonces esto es bien importante de que la hipótesis diagnóstica se contraste con la evidencia clínica obtenida y finalmente se haga un plan terapéutico racional con la información que vamos obteniendo. El método clínico veterinario, bueno, ¿qué es? Es la forma en la que vamos a trabajar de manera ordenada, sistemática,
y nos va a ayudar a recapitular o de a obtener toda la información y hay que esta plasmarla en la historia clínica. En la actualidad he visto que uno de los problemas importantes que tienen de organización los hospitales veterinarios es que no tienen un sistema digital repetible en donde puedas llegar a hacer una investigación de tu paciente y la mayoría de las veces perdemos mucho tiempo volviendo a interrogar a a los propietarios, ¿no? Oiga, ¿y qué come? No, pues sí, sí, lo traje hace 3 semanas y me preguntaron lo mismo. Sí, justamente rompes la barrera de la confianza y te puedes llegar a poner en una situación un poco incómoda con los propietarios, ¿no? Y es muy bajo, de muy baja profesionalización, pues no tener una historia clínica repetible y consultable, ¿va? Entonces, es importante que en la anamnesis vamos a hacer una reseña, eso técnicamente hablando, del propietario del paciente, ¿no? Antecedentes del paciente, qué raza es, toda esta situación y hay que preguntar todo lo que nos compete. Es una serie de cuestionamientos en donde obtenemos toda la información del paciente, dónde vive, qué come, qué hace, sus hábitos, si convive con más animales, factores de riesgo, vacunas, desparasitaciones, antecedentes clínicos, quirúrgicos, si ha estado hospitalizado, si ha sido operado, por qué, toda esta clase de situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, hay que hacerlo de manera bien organizada, bien detallada y hay que describirlo en en nuestra historia clínica de una forma estructurada. Es fundamental para establecer un diagnóstico preciso y planificar un tratamiento adecuado. Y van a decir, ¿pero por qué? Porque esta es la anamnesis, es el cimiento de la historia clínica. Normalmente, si no tomamos una historia clínica adecuada, una anamnesis de manera adecuada, nos puede llevar a un error clínico, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Es un requisito, no es opcional no tomar una anamnesis y no escribirla en la historia clínica. Eso es imperativo. Se debe de realizar sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, la actitud que nosotros tomamos en el interrogatorio, en una consulta, es muy importante. Es muy importante que tengamos siempre una actitud amigable, pero profesional, siempre bien vestidos y bien arregladitos para hacer un trabajo un poquito más confiable, ¿vale? No se estoy diciendo que si que un médico no arreglado o desaliñado o una doctora que no cumple unos estándares sociales de cuidado personal genere un mal trabajo, sino que nos va a complicar generar un vínculo de confianza con el propietario y eso va a entorpecer el proceso clínico. Entonces, bueno, de manera práctica, ¿qué es lo que se debe de realizar? Siempre tenemos que saludar, presentarse con una buena actitud, buena cara, tranquilizar al propietario y hacer una consulta de forma ordenada. Acá en México llegan y te sueltan toda la información. Es que Pedrito llegó y le dio de comer y luego eso y esto y lo esto. Y ellos, los propietarios, quieren llevar el control de la consulta y te quieren platicar todo de forma desordenada y quiere que en 10 segundos sepas lo que está pasando y que les des la respuesta al problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si tenemos un propietario de esta índole, que ellos son los interesados en hablar, bien amables, les decimos, ¿le parece si comenzamos por el inicio? Le voy a hacer unas preguntas, las voy a ir anotando y voy a ir avanzando en mi consulta y ya que tenga toda la información y más importante de su paciente, de qué son sus hábitos, dónde vive, dónde come, todo, ya vamos abordando el problema. La mayoría de los propietarios lo entiende y bueno, te permiten hacer un interrogatorio bien basado, bien tranquilito, te permite desarrollar la consulta sin ninguna complicación, ¿vale? Entonces, hay que preguntar cómo llegó el paciente, desde cuándo, si ellos lo tuvieron, se lo regalaron. Muchos te dicen desde que era chiquito, otros te dicen que lo agarraron hace 2 años y ya tiene 9 años y que no saben nada anteriormente, o que es rescatado, o que lo agarraron de la calle, o que de un albergue y demás, ¿no? Entonces, es bien importante que estos pacientes, a todos nuestros pacientes les hagamos un interrogatorio de cómo llegó, cuánto tiempo, para saber qué o sea, tener la información de cuánto tiempo vamos
a tener el historial, ¿no? O sea, no es lo mismo un perrito que tiene toda la vida en casa y que saben absolutamente todo, a un perrito que tiene 10 años y que lo recogieron hace 2 meses y que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es bien importante para discriminar el propietario que nos va a dar información y el propietario que no nos va a dar información, ¿vale? Hay que preguntar sobre la medicina preventiva. Si no trae cartilla, hay que tomarse como que no están aplicados los productos, aunque te digan, sí, ya lo vacuné hace dos días, lo llevé al otro veterinario. Si no trae cartilla, no se debe de tomar como vacunado, ¿no? O se toma con reserva. Preguntar el ambiente en donde habita, dentro de casa, fuera de casa, si está con más animales, la historia de sus animales, si están sanos, si están enfermos, si tienen vacunas, desparasitaciones y demás. Preguntar sobre hábitos, si sube baja escalera, sale a pasear, si está en el patio, si hay pasto, tierra, cemento, si está en el rancho, si está en la ciudad, todo esto que es muy importante de saberlos, ¿vale? Hábitos alimenticios, de bebida, si hay alguna alimentación inadecuada, todo eso conductas, hay que preguntarlo. Esté esterilizado y la fecha anterior de celo. Son cosas súper importantes que no se nos pueden llegar a pasar. Entonces, hay que hacer también un interrogatorio por aparatos y sistemas. En caso de que no lo sepan, deben de acudir con el jefe de medicina o de diagnóstico para que les ayude y les dé una historia clínica con un interrogatorio que deben de cubrir por aparatos y sistemas, ¿vale? De manera muy general, de manera muy somera, vamos a decir que, bueno, hay que preguntar si tiene vómitos o diarreas, tos, estornudos, secreción ocular o nasal, si se ha rascado o ha perdido pelo, si está orinando amarillo, concentrado, transparente, cambios de comportamiento, si le notan algo extra, ¿no? O sea, bueno, si me lo trae porque le levanta la patita de repente, o se está lamiendo los deditos, o está perdiendo pelo, y aparte de eso, ¿ha notado alguna otra cosa extraña? Ah, no, sí, que hace 2 días vomitó y bueno, esa es una pregunta que tenemos que hacer siempre nosotros para ver si hay algo extraño que tengamos que tomar como un signo clínico y que podamos investigar y añadir a nuestra historia. Siempre preguntar el motivo de consulta, abiertamente y de manera franca. ¿Qué es lo que pasa con la mascota? ¿O qué lo trae a consulta? O dígame en qué le puedo ayudar. Y te van a decir, bueno, el perrito tiene esta situación, y pues ya estoy preocupado y normalmente dicen que ya tiene como 2, 3 días con esta situación y bueno, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar cómo y cuándo comenzó, ¿no? Pues yo estaba en la casa y de repente vi que el perro vomitó y empezó a tener así como náuseas y empezó a vomitar y empezó a tener diarreas y pues yo creí que se le iba a quitar y demás, ¿no? Y bueno, ¿y cómo está ahora? No, pues lo sigo viendo igual o no ha mejorado o no, pues sí, se ve mucho peor. Siempre es preguntar cómo está ahora. ¿Ha ido a consulta anteriormente? Esto es bien importante porque eso nos va a dar la pauta si ya se medicó, si no se medicó, si le han dado algún medicamento que en la actualidad se pueda llegar a considerar contraproducente, y demás, ¿no? Es bien importante para tenerlo en importancia. Muchas veces hay prácticas que no son muy ortodoxas en las cuales a los pacientes que conviven con animales enfermos los vacunan para evitar infecciones y pues sabemos que eso no es ortodoxamente correcto en la actualidad. Hay que esperar un periodo para ver que no tenga signos clínicos y posteriormente se va, ¿vale? Hay que tener en consideración toda esta clase de datos que te puede dar tu propietario. Bueno, después seguimos con el examen físico y esto es bien importante. Hay que tratar siempre, siempre, siempre de hacerlo de manera ordenada y sistemática, como se les haya enseñado en la universidad, pero siempre tiene que ser un examen físico completo. Nosotros en el hospital lo hacemos de manera de la cabeza, bueno, de lo que es la región facial hacia la porción caudal, ¿vale? Y siempre hay que dejar los problemas clínicos más evidentes hacia el final para evitar la visión de túnel. Vamos a formar con los hallazgos del examen físico y con los datos de anamnesis una hipótesis diagnóstica, que no es más que lo que nosotros en veterinaria conocemos como el diagnóstico diferencial, ¿vale? Entonces, bueno, si yo tengo un perro de 10 años con vómitos y diarreas
que está orinando un montón a pesar de que no está tomando agua y tiene úlceras en la cavidad oral, pues bueno, eso es altamente sugerente a una enfermedad renal, a una azotemia, que esté cursando una azotemia crónica, ¿vale? Entonces, esto es la forma en la que se va a realizar. Para realizar esto, pues innegablemente vamos a tener que tener un pool de conocimientos básicos en cuanto a abordaje clínico, ¿vale? Entonces es bien importante que siempre estemos leyendo y actualizándonos en los signos clínicos y en la literatura más actualizada en cuanto a medicina. Entonces, bueno, siempre hay que estar bien pendientes de esta situación. Bueno, hay que hacer lo que es la solicitud de interpretación de pruebas complementarias. Esto es bien importante porque es la forma en la que nosotros objetivizamos hallazgos subjetivos. Es decir, es objetivo que mi propietario me diga que el perro tiene tos. Es subjetivo, porque a pesar de que sí es una manifestación oral de un evento clínico que se está manifestando en la realidad, el propietario no tiene los conocimientos técnicos para saber si en efecto es una tos, es un estornudo inverso, muchas veces confunden los vómitos con expectoraciones. Entonces, esas situaciones nosotros las tenemos que objetivizar. Entonces, si encontramos un hallazgo en el examen físico, ejemplo, dígase de una manera muy burda, un propietario que dice que su perro tiene tos, y cuando tú no, o que está, al contrario, que tiene vómitos, y tú cuando haces la exploración física encuentras que tiene sensibilidad traqueal aumentada y palmopercusión positiva, y logras evidenciar el periodo de vómitos que dice el propietario enfrente de él y él te dice, ah, sí, justamente así le hace, ese es el vómito que vi en casa. Bueno, ya objetivizamos que realmente el perro tiene tos o el paciente tiene tos y en ningún momento ha cruzado con vómitos, simplemente es tos que está expectorando, es una tos productiva, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a objetivizar los exámenes, los hallazgos del examen físico y los datos de anamnesis y en la exploración clínica del problema en consulta, del motivo de consulta. Entonces, bueno, vamos a solicitar de manera racional los exámenes de laboratorio, imágenes y pruebas específicas que confirmen o descarten la hipótesis. Dígase, un paciente con hemorragias petequiales, hay que hacerle una prueba de biometría, un perfil de coagulación y un perfil de hemoparásitos. Un paciente que tenga un soplo cardíaco y que venga a consulta por intolerancia al ejercicio, hay que hacerle una auscultación cardíaca un poquito más detallada, hay que hacerle un examen cardiológico muy particular y hay que hacerle radiografías de tórax, hay que hacerle medición de la presión arterial, un electrocardiograma y vamos a hacer también una derivación o una orden específica de imagenología para un ecocardiograma y que podamos clasificar a nuestro paciente de manera adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a estar trabajando de esa manera. Esto nos va a llevar a finalmente obtener un diagnóstico definitivo y siempre vamos a buscar con la probabilidad. Siempre jugamos nosotros con la probabilidad. Nos vamos a ver un diagnóstico siempre el más probable, no el que yo quisiera o el más exótico, ¿vale? Muchas veces nosotros como veterinarios, nuestra práctica clínica nos lleva a pensar en cosas pues un poquito más rebuscadas y que por lo tanto son más improbables. Entonces, bueno, justamente como tengo un diagnóstico incierto, le voy a mandar pruebas diagnósticas para tratar de disminuir mi incertidumbre y en ese caso ya tener un diagnóstico definitivo o probable, ¿vale? Y de ese vamos a poder ofertar un tratamiento con base científica. Es decir, ya no es lo que yo creo, sino es lo que ya pude comprobar que está cursando el paciente, ¿va? Entonces, vamos a tener que nuestro plan terapéutico y un pronóstico. Siempre tenemos nosotros que emitir un plan terapéutico y un pronóstico. El pronóstico se realiza aún cuando no acepten el tratamiento. Nosotros tenemos que informar el pronóstico de los pacientes que no tengan, que tengan o no tengan o no nos acepten un plan terapéutico. ¿Y esto por qué?
Porque los propietarios tienen que saber qué va a pasar con su paciente si no les brindamos el tratamiento que nosotros estamos proponiendo, ¿vale? Entonces, el plan terapéutico va a ser enfocado siempre en la necesidad del paciente y con la evidencia clínica comprobable. Es decir, no vamos a mandar algún medicamento anticonvulsivante a un paciente que tiene un cuadro tusígeno. No vamos a mandar medicamentos que carecen de evidencia científica, díganse suplementos nutricionales, medicina homeopática y todas estas situaciones porque no es nuestro índole. Si el paciente cursa con leucocitosis, con fiebre vamos a mandar antibióticos y desinflamatorios no esteroidales. Si nuestro paciente está cursando con una enfermedad metabólica, vamos a mandar el suplemento hormonal o el inhibidor hormonal necesario según la última publicación de las guías o de la literatura ortodoxa clínica veterinaria. Si nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca y nos la clasifican y necesita tratamiento, debemos de mandar ese tratamiento, hay que mandar diuréticos, hay que mandar algún medicamento específico, si tiene un cuadro arrítmico, hay que solicitar administración de un antiarrítmico y toda esa clase de cosas siempre va a ir enfocada con el diagnóstico que ya tengamos. Si nuestro paciente está deshidratado, necesita hospitalización para rehidratarse, hay que hacérselo saber al propietario. Su paciente tiene criterios de hospitalización porque está deshidratado, porque tiene vómitos, no tiene la posibilidad de que se medique vía oral en casa y demás, ¿no? Es bien importante que eso se haga de manera objetiva, con los hallazgos del examen físico, con los hallazgos laboratoriales que comprueben el diagnóstico. No debemos de administrar intrahospitalariamente al paciente cosas que no tienen un sustento científico, ¿vale? Entonces, bueno. La historia clínica y la medicina basada en evidencias están notablemente correlacionadas, pues la historia clínica y la medicina basada en evidencias, pues es lo que nosotros nos compete. La historia clínica es el documento médico con léxico médico que debe ser comprensible, estructurada y sistematizada. Tiene que ser repetible entre todos los médicos del hospital, que permita la investigación clínica y que permita la evaluación clínica del paciente, ¿vale? Por eso, y vamos a hacer medicina basada en evidencias, porque solo vamos a tratar lo que podamos comprobar que el paciente está cursando. Si podemos comprobar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, lo vamos a tratar para la insuficiencia cardíaca. Si el paciente está cursando con un cuadro epiléptico, vamos a tratar la epilepsia, ¿vale? No le vamos a administrar que complejo B, que el catosal, que esta clase de cosas que el proteisú porque tiene bajitos los leucos y demás. Si no lo necesita, no se administra. Si no hay evidencia de que se necesite, no se administra. Finalmente vamos a integrar la evidencia clínica en la práctica, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos buscando evidencias para respaldar la toma de decisiones en un caso individual o queramos desarrollar pautas basadas en evidencia para su práctica, puede ser útil que se estructure perfectamente el proceso. Y para eso tenemos cinco cosas. Hay que preguntar en la literatura. Esto está enfocado a cuando tienes un caso clínico en el cual no estás habituado y necesitas recabar información, entonces, pues, ¿qué hacemos? Buscamos, hay que buscar y para eso necesitamos hacer una serie de preguntas. ¿Qué es lo que necesito? Necesito bibliografía para un paciente, para un perro que tiene una insuficiencia cardíaca y necesito guías, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Entonces, para disminuir la probabilidad de que tengamos que leer cosas que no necesitan o que no son aplicables a nuestro caso, vamos a preguntar, describimos a nuestro paciente, lo que es la intervención o la zona de interés, si necesitamos control o comparación y sobre todo
pronóstico que tuvieron estos pacientes, ¿no? Y bueno, hay que preguntar, hay que adquirir y la adquisición que es lo que más hacemos nosotros, preguntamos y adquirimos información, hay que tener en cuenta qué es la evidencia que más, perdón, digamos, la fuerza de la evidencia que tiene. En este caso, si tú me preguntas a mí y yo te doy una opinión, oye, pues yo pienso que no, eso no vale. Puedo ver un reporte de un caso clínico y una serie de casos. Ah, bueno, ya tiene un poquito más de sustento que solamente mi opinión. Un estudio ya un poquito más hecho con doble ciego y demás, pues un estudio sistemático con una revisión sistematizada, pues ya es algo muchísimo más evidente, ¿no? O sea, con una publicación, mientras más grande tenga esa publicación el número de pacientes, más evidencia y más fuerte se vuelve, ¿vale? Y mientras mejor esté analizado estadísticamente. Y es por eso que, bueno, finalmente tenemos esta clase de material que son guías, que es material que es muy básico, que es muy sencillo, pero que nos hablan de un nivel de evidencia ya un poquito más alto, desde examen físico, desde algunas enfermedades muy particulares, eh, eh, cuestiones quirúrgicas y estudios complementarios ya un poquito más avanzados, ¿vale? Pero siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener un orden y tenemos que saber en qué preguntar, en dónde preguntar y la validez que tienen estos documentos que estamos realizando, ¿no? Y estamos observando. Entonces, si se fijan, acá tenemos una serie de journals o de consensos que nos ayudan a tener una práctica clínica bien estandarizada con la mejor cantidad de resultados favorables, ¿va? Entonces ya no se vale, y es que en la universidad me enseñaron que a todos los perros hospitalizados les tengo que poner catosal. No, eso ya no se vale. Si el paciente no lo requiere, no lo administramos. Pero es que no, nada. Aquí no se vale nada de ser empíricos, de porque mi maestro me dijo, de porque yo creo que este perro tiene erliquia, aunque esté insuficiente cardíaco, ¿no? Entonces, nada. Si no lo puedes comprobar, no se debe de tratar y ni se debe hacer un plan diagnóstico y terapéutico asociado a la evidencia clínica comprobada, ¿va? Entonces, pues seguimos viendo esta cantidad de material. Está hecho pensado en que sea muy digerible y mejorando los pronósticos y que nos forman una guía de acción terapéutica y diagnóstica, ¿vale? Entonces, pues eso es todo y espero que les sirva.